Muy buenas, gente oyente. En el día de hoy les hablaré sobre la tercera parte de la obra Gabriel García Márquez, titulada 100 años de soledad. Comenzamos. El hijo de Pilar fue llevado a casa de sus abuelos por insistencia del abuelo y Úrsula, aspecto de mala gana, y pidió que escondieran su identidad, aunque lo llamaron Arcadio debido a tanto trajín en el pueblo, se descuidaron los niños. Por ese tiempo llega visitantes y su hermano que venían de La Guajira, y la emplearon se encargó del cuidado de los niños y ellos aprendieron a hablar primero su lengua que el castellano. La aldea se había convertido en un lugar comercial y apetecido. Por las bondades de su tierra, Úrsula tenía una fábrica de dulces y José Arcadio Buendía se olvidó del laboratorio de alquimia y se convirtió nuevamente en el organizador de la aldea para repartir los terrenos equilibradamente. Cuando volvieron los gitanos, los recibieron con gran alegría, porque pensaban que su hijo estaría con ellos, pero no fue así. Entonces no lo dejaron armar sus carpas en el lugar acostumbrado, ya que los consideraron mensajeros de la perversión. Los habitantes intercambiaban con los árabes sus guacamayas por relojes de madera que José Arcadio sincronizó perfectamente para el mediodía en toda la aldea, que sonara la misma melodía. Mientras José Arcadio y Úrsula se ocupaban de ordenar el pueblo y sus negocios, Aureliano se encerró en el laboratorio a inventarse el arte de la platería. Estaba tan ocupado que apenas salió para comer. Por eso su padre les dio las llaves de la casa y pensando que lo que faltaba era una mujer, pero con el dinero compró ácido muriático para su trabajo. Amaranta y Arcadio apenas estaban empezando a cambiar de dientes y vivían apegados a las costumbres de los guajiros. Un día Aureliano presintió que alguien llegaría y en efecto. Poco después llegó Rebeca, una joven de 11 años que llevaban unos traficantes de pieles desde Manaure con una carta y con la misión de entregarla en casa de José Arcadio Buendía. En la carta explicaban que era prima en tercer grado de Úrsula, pero no recordaban a nadie con ese nombre y menos tener familia en Manaure. Rebeca traía su ropa y una mecedora, y no respondía a nada que le preguntaban. Su aspecto físico mostraba su sufrimiento y hambre. Llegaron a pensar que era sordomuda, hasta que los guajiros en su lengua les ofrecieron agua y ella reaccionó como si lo hubiera reconocido. Como en Macondo no había cementerio, porque aún no había muerto nadie, guardaron los restos de su mamá en el talego hasta que hubiera un lugar digno para sepultar, pero exportaban en todas partes. Rebeca pasaba casi todo el tiempo sentada en su mecedora, en un rincón chupando dedo y sin comer por varios días. Los guajiros descubrieron que a ella le gustaba comer tierra y paredes y lo hacía a escondidas. Úrsula le preparó un remedio para curarla y le echaban ají a las paredes y hiel de vaca a la tierra para que no se las comiera. Rebeca era muy rebelde y berrinchuda, por lo cual Úrsula le corrigió correa. Poco después se notaron cambios en ella, empezó a jugar con Amaranta y Arcadio, que la aceptaron como una hermana mayor. Descubrieron que hablaba muy bien el castellano y la lengua indígena. Tenía habilidad para las habilidades, para las manualidades. Se convirtieron en una gran familia. Una noche, mientras todos dormían, visitando, escuchó en un rincón un sonido y fue a ver, era Rebeca, sentada en la mecedora con sus ojos como de gato, sin poder dormir. Visitando se alarmó tanto, pues esos eran los síntomas de la enfermedad, por la cual habían huido de La Guajira, la peste e insomnio. José Arcadio Buendía se burlaba de ella y decía que alcanzaba el día, pero visitando le aclaró que esa enfermedad iba borrando los recuerdos y el estado de conciencia. Se volvieron poco a poco personas en un estado de idiotez sin pasado. Úrsula tomó la prevención de separar a Rebeca a otro cuarto y el hermano de visitando salió huyendo. Varios días después, cuando el terror de visitación se había calmado, José Arcadio apareció una noche dando vueltas en su cuarto, sin poder dormir, y su esposa que despertó que pasaba y dijo que estaba pensando en Prudencia Aguilar. No durmieron durante toda la noche. Al otro día Aureliano contó
que había la noche en el laboratorio haciendo un emprendedor para Úrsula. Preparó remedio con hierbas, pero alucinaciones, y se intercambiaban los sueños del insomnio, y al comienzo les pareció bueno, pues tenía tantas ocupaciones que se la pasaban trabajando, pero cuando el trabajo acabó se dedicaron a buscar formas de pasar el tiempo en juegos intermediarles. Para no propagar la enfermedad a otros pueblos, inventaron un mecanismo como campanillas para que los comerciantes o visitantes sanos no se les permitan comer ni tomar, ya que la enfermedad se transmite por la boca. Y para no olvidar el nombre de las casas, el laboratorio de Aureliano empezó a marcar con sus nombres. Como dicha enfermedad de la peste, del insomnio, hacía perder la memoria, pronto empezaron a marcar todas las cosas y hicieron lo mismo por temor a olvidar para que era cada casa. Fueron más explicativos en sus letreros. Ejemplo: la vaca es un animal que da leche, pero es un animal que se debe ordeñar todos los días, y con la leche se prepara café con leche. La entrada del pueblo pusieron un letrero grande que dice Macondo, y más adentro uno que dice Dios existe. Todos estaban dispuestos a luchar contra el olvido. A José Arcadio Buendía se le ocurrió crear una máquina para la memoria, algo así como un diccionario que les hiciera recordar todo, pero como fichas grandes, manipuladas por manivelas. Arrastrando un carrito se dirigió a la casa de José Arcadio. Disculpen. En este momento tengo una llamada de un oyente quizás frecuente. Vamos a escuchar qué nos dice. Hola. Hola Steven, mi nombre es Neider. Es que estaba escuchando tu radio y la verdad es que sí, soy muy frecuente. Y me gusta mucho que estés empezando con un libro tan interesante como lo de 100 años de soledad. Pues es que en la secundaria me llamó mucho la atención y es un libro que me encanta, la verdad. La llamada es para complementar sobre este libro, y es que, por ejemplo, como venías diciendo que cuando José Arcadio Buendía se dirigía a la casa y no lo reconocían, pero de pronto el anciano sacó de sus maletas unos frascos y le dio a beber uno de esos que disculpa. Sí, tranquilo. Es que me estoy enredando, pero me acuerdo mucho que un anciano le sacó unos frascos y le dio a beber uno de esos a José, que de inmediato pues recobró la memoria y si es que recuerdo bien, vio enfrente a Melquiades, el gitano, ¿cierto que sí? Que venía dispuesto pues a quedarse en el pueblo. Claro que sí, Neider, tienes toda la razón. Aquí es en el capítulo, pues en la parte de 3, que estás en lo correcto. Y pues sí, ¿tienes algo para complementar más o ya te vas a despedir? No, sí, me gustaría decir que este señor Melquiades traía un invento de su laboratorio de daguerrotipia. Disculpa si me trabé ahí. Sí, tranquilo. Era un aparato que captaba su imagen y la plasmaba en una placa de metal. Se sentían raros al recobrar su memoria, y Úrsula alistó a Arcadio y a Amaranta para que con Aureliano participaran en el invento y captaran su imagen. Úrsula no quiso participar. También recuerdo que Aureliano era reconocido en el pueblo porque se convirtió en un gran orfebre y se dedicaba de tiempo completo en su laboratorio que compartía con Melquiades. Después de un tiempo hizo más dinero que Úrsula con sus animalitos de dulce. Meses después llegó al pueblo Francisco. Francisco era un hombre que era llamado así porque había derrotado al demonio en un duelo de canciones. Este anciano cantaba las noticias o acontecimientos de los pueblos. Si alguien quería anunciar algo, le pagaba para que lo anunciara en su repertorio musical. Venía con él una señora tan gorda que la cargaban 4 indios en un mecedor, si es que así dice el libro, recuerdo bien. Sí. Y una mulata le cabría con paraguas para evitarle, Sí. para evitarle el sol. Esa noche se representaba Francisco el hombre en la tienda de Catarme a la que fue Aureliano. Allí en una esquina estaba la matrona gorda que vendía guarapo y por 20 centavos vendía la mulata. No sé si quieras que siga o no sé, pero es algo que quería decir. Sí. Y te felicito por haber empezado tu radio y tu canal con este libro tan... Gracias, Neider. Muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí, como estaba contando Neider, seguiré aquí con la historia y pues sí.
Estaba cansado por el calor. Aureliano se disponía a salir cuando la matrona le hizo señas que se acercara. Le ofrecía que por 20 centavos podía pasar a la habitación. Allí estaba la mulata desnuda, pero ya el aire olía horrible, pues ya habían pasado por allí muchos hombres y no se sentía a gusto. Recordaba las experiencias del amor de su hermano José Arcadio. Como se demoró en salir, porque estaban arreglando la cama, la mulata le dijo que debía pagar otros 20 centavos al salir y se demoraría más tiempo. La mulata se lo agradeció en el silencio, pues su espalda en carne viva, ya que en 2 años antes se había quedado dormida con la vela encendida y cuando despertó estaba envuelta en llamas y la casa de la abuela, quien la había criado, se había reducido a cenizas. Por eso ahora la llevaba de pueblo en pueblo y por 20 centavos la vendía a los hombres para pagarle su casa, y según ella les quedaría 10 años y 60 hombres por noche, ya que debía pagar la alimentación de ambas, los viajes y los salarios de los cuartos de los indios. Pues abrumado por la tristeza de su historia y sin hacer nada con ella, salió José Arcadio, que no podía dormir pensando en la muchacha. Tomó la decisión de casarse con ella para liberarla de su abuela, pero cuando fue a buscarla ya se habían ido del pueblo, así que se resignó a ser un hombre sin mujer y sin refugio en el trabajo. Melquiades terminó de grabar todas las maravillas de Macondo y hacía predicciones. Un día dijo que Macondo sería un pueblo con casas de vidrio y no habrían un buen día en el futuro. Pero cuando José Arcadio le aclaró que serían casas de hielo y se habrían buen días en años. Pasaba el tiempo, los niños Rebeca y Amaranta y también Arcadio habían crecido. Arcadio les enseñó a leer y escribir, y Arcadio estaba aprendiendo el arte de la platería. Úrsula se dio de cuenta que su casa se estaba llenando de gente, entonces sacó sus ahorros y contrató obreros y amplió su casa construyendo muchas habitaciones, sala de visitas, cocina grande, patios y jardines. Cuando ya estaba casi terminada, les llegó una orden firmada que le decía que debía pintar su casa azul y no de blanco como quería. Esa orden estaba firmada por don Apolinar Mosco, quien dijo que era el corregidor enviado por el gobierno, pero José Arcadio Buendía insistió que no necesitaba ningún corregidor, ya que no había nadie que corregir, y él era quien organizó su pueblo, las construcciones y la reparación de tierras, que allí se podía crear si venía como otro habitante más del pueblo, de lo contrario no. Como don Apolinar Moscote, que amenazó con estar armado, José Arcadio lo tomó de su ropa y lo sacó del pueblo, pero 2 semanas más tarde estuvo de regreso al pueblo con sus 7 hijas y soldados. José Arcadio le puso 2 condiciones para quedarse. Una que era, cada habitante podría pintar su casa de color que quisiera. Y la otra es que se fueran los soldados, ya que podía garantizar la paz y orden, y dijo que si lo prometía pronto, le encontraron casa donde se instalara. Bueno, ya para la inauguración de la casa nueva de Úrsula, se le ocurrió que haría un baile. Por eso empezó a decorar la casa con muebles, lámparas, cuadros y toda clase de objetos finos e importados, y también compró una gran pianola tan grande que la trajeron por partes. Vino a armarla un extranjero italiano y por supuesto, era joven, que aparte de hacer funcionar la pianola y dar las instrucciones a sus dueños, también enseñó a bailar a Rebeca y Amaranta, entre tanto Úrsula lo vigilaba todo el tiempo. Bueno, queridos oyentes, esto lo que acabé de decir es de una pequeña parte del capítulo 4, de la parte 4. Aquí fue el fin de la tercera parte de 100 años de soledad. Recuerden, queridos oyentes, que La Voz de la Literatura es la emisora donde los libros hablan.